Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Rodríguez y tengo la matrícula 22028056 de la licenciatura en Derecho. Estoy cursando el módulo Derecho Procesal Penal. El reto es el número 1 y el cual lleva por título ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Mi asesor es el maestro Marco Eduardo Padilla Martínez y estoy elaborando este reto con fecha 5 de julio del 2024. Tomando como base la lectura Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. Para esto voy a contestar 3 respuestas, las cuales, voy a dar contestación a 3 preguntas, las cuales versan sobre lo siguiente. La primera tiene que ver a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. El autor de la lectura, Máximo Langer, destaca que en materia de justicia penal la difusión desde la periferia se debe principalmente a gran parte de la abogacía, es decir, las y los expertos activistas y su liderazgo sin llegar a ser un movimiento social. Asimismo, otra forma de difusión fue la literatura existente, esto es, las leyes, normas y políticas públicas a través de diferentes países, es decir, el compartir de los países desarrollados a países en desarrollo o, en su caso, de norte a sur. En otras palabras, resaltan modos diferentes mediante los cuales la difusión puede ocurrir en primera por un grupo de descripciones y teorías, enfatizando la no direccionalidad geográfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. La segunda pregunta tiene que ver con cuál es la diferencia o en qué se distinguen los códigos inquisitivos de los códigos acusatorios en Latinoamérica. Para ello me voy a permitir compartir las características de ambos. El primero, el código inquisitivo, se refirió o se refiere a los procesos penales que se dividieron en la investigación, el juzgamiento y la determinación de la pena, siendo burocráticos, lentos, escritos en expedientes interminables y que la policía y el juzgador compilaban, documentando toda la actividad procesal, incluyendo pruebas, declaraciones testimoniales, periciales, registros, etc., y que el juzgador evaluaba en la fase de juzgamiento. Las características de los códigos acusatorios: estos son los juicios, son orales y públicos. La persona imputada cuenta con más derechos durante la investigación preliminar. Para este caso, la Fiscalía se encuentra a cargo de la investigación preliminar respecto a la imputación de los delitos de una manera imparcial, buscando los elementos de prueba de cargo y de descargo. Ahora bien, en los códigos inquisitivos, la persona juzgadora estaba a cargo de la investigación preliminar y al mismo tiempo rol de investigación y de juzgamiento, es decir, la investigación era secreta para la persona imputada y su abogado, por ende sus derechos eran muy limitados. El caso contrario de los códigos acusatorios, durante el juicio la persona imputada tiene derecho a conocer la imputación y los elementos de prueba en su contra antes de declarar. El derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, además de poder consultar a su abogado antes de declarar, así como de contar con un abogado de oficio y sobre todo poder requerir la práctica de medios de prueba. Una característica más del código inquisitivo es la persona imputada no podía conocer la imputación en su contra antes de ser interrogada. La prisión preventiva de la persona imputada era obligatoria. En este caso es procedente, en el caso de los códigos acusatorios, se le da mucha importancia al principio de inocencia, protegiendo los derechos de la persona imputada. Toma en cuenta el principio de legalidad procesal y dando relevancia a todos los casos, es decir, delitos menores y mayores, para una atención pronta y expedita. En el caso de los códigos inquisitivos, la persona juzgadora de la sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba que habían sido recolectados de un modo no acusatorio en la investigación. Ahora bien, respecto a la tercera pregunta,
¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Uno de los países que influyeron en toda América Latina es Argentina, dada su influencia por los países de Italia y Francia, lo que trajo consigo una serie de reformas internas a nivel federal y sus provincias. El primer impacto del derecho procesal se identificó en el Código de Córdoba en 1939, siendo el modelo más seguido para un código procesal penal moderno para las regiones y países. Un ejemplo de lo anterior es Costa Rica, quien adoptó este nuevo código procesal en 1973, siendo los precursores de la década de 1980. Luego entonces un sinfín de actores y especialmente los de Estados Unidos hicieron lo propio en el área más sensible de justicia penal en toda América Latina, jugando un rol crucial en la implementación. Para ello, estableció la Agencia para el Desarrollo Internacional, cuya finalidad de la oficina era administrar la justicia para los países latinoamericanos, los diferentes países, lo cual incluyó cursos para las y los juzgadores, para las fiscalías, oficiales de policía, asistencia técnica para manejo de casos legales, administrativos, bibliotecas jurídicas y la producción de materiales y herramientas para el Poder Judicial, y en muchos casos apoyar para la impartición de programas de reforma judicial. Dichos cambios se materializaron entre la década de los años 60 a los 90, y una importante red apareció sobre el proceso penal, siendo un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Es así que los miembros de esta red fueron actores latinoamericanos, trabajadores en el sistema de justicia penal, abogados, fiscales, jueces, profesores, legisladores, consultores, estudiantes, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. Esto es una red tanto gubernamental como no gubernamental, con tintes de comunidad epistémica, convirtiéndose en una red de apoyo de los movimientos sociales y poner al servicio su experticia como activistas y apoyo adicional a las agencias de cooperación internacional, que impactó en la reforma a nuestra Carta Magna en el año 2008, lo que ha considerado el cambio más importante en materia penal en la historia de nuestro país, denominado la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, abriendo un periodo de 8 años para que la Federación y todas las entidades implementaran este nuevo modelo de justicia penal. Mi conclusión respecto a la lectura revisada es la siguiente. A manera de colofón, la reforma penal del año 2008 estableció un proceso penal de corte acusatorio y oral que buscó cumplir con los postulados en materia de derechos humanos que se encuentran inscritos en distintos instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado desde la década de los 70. Principalmente demandaban a nuestro país un sistema de justicia penal que fuera ante todo garantista, pero no solo para unos cuantos, sino para la población mexicana. Estas modificaciones normativas tenían un gran reto de generar una nueva infraestructura, desarrollo de modelos de gestión distintos, capacitación a miles de operadores y difusión del nuevo modelo de justicia entre la población, junto con muchas otras cosas más. Y lo importante, las víctimas de un delito tomaban un papel fundamental en el proceso. Su voz y participación se notarían e incluso podían inconformarse ante las decisiones del Ministerio Público. Por ello, uno de los cambios fundamentales en el nuevo modelo penal fue brindarles un acceso efectivo a la justicia y a la pronta recuperación del daño. En ese sentido, la reforma penal y la lectura del autor Langer fue dar a conocer los antecedentes y la evolución en América Latina y el sentido humano a la justicia penal, acercarla a la gente respetando en todo momento los derechos humanos, siendo una justicia confiable, oportuna para la ciudadanía, destacando la expedita y gratuita con base en un medio eficaz, orientando el esclarecimiento de los hechos y no a defender una confesión, con énfasis en la reparación del daño y no al castigo del infractor, a proteger a las y los inocentes y no promover la impunidad, es decir, las y los operadores contarían con las condiciones idóneas para ejercer un desempeño profesional y transparente de cada una de sus funciones, logrando con ello una nación más justa en la que la ley proteja a todos por igual en sus derechos y en sus libertades, tal y como quedó consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.